Acaba de decir premios importantísimos de nuestra música. En 1996, Juan Luis Guerra llenaba estadios, vendía millones de discos y era considerado la voz más respetada del Caribe. La bachata, gracias a él, había dejado de ser música marginal para convertirse en poesía universal. Pero apenas 2 años después desapareció. No hubo escándalos, no hubo arrestos, no hubo titulares rojos, solo un silencio inquietante. ¿Qué le ocurrió al artista que parecía tenerlo todo? ¿Por qué el hombre que hacía bailar a un continente entero cayó en una oscuridad que nadie vio venir? ¿Y qué estaba pasando realmente detrás de esa sonrisa serena que nunca dejó de mostrarse en público? Esta noche abrimos el capítulo más desconocido y humano de la vida de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra Seijas nació el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. A diferencia de muchos relatos clásicos de superación artística en América Latina, su historia no comienza en la miseria extrema, sino en un hogar de clase media, donde la disciplina, el estudio y la introspección marcaron su carácter desde muy temprano. Su padre, Gilberto Guerra, era jugador profesional de baloncesto, un hombre metódico, exigente, convencido de que el talento sin rigor no conduce a ningún lugar. Su madre, Olga Seijas, aportaba el equilibrio emocional, pero también una noción clara de responsabilidad. En casa no se hablaba de fama ni de celebridad, se hablaba de trabajo, de respeto y de constancia. Desde niño, Juan Luis mostró una personalidad distinta. No era el más ruidoso del salón, ni el más carismático en apariencia. Observaba más de lo que hablaba. Pasaba horas escuchando música, analizando sonidos, repitiendo melodías, con una concentración casi obsesiva. Mientras otros niños soñaban con ser cantantes o deportistas, él parecía más interesado en entender cómo funcionaba la música. La República Dominicana de los años 60 y 70 era un país donde la música formaba parte de la identidad nacional, pero también estaba fuertemente jerarquizada. El merengue gozaba de prestigio institucional, mientras que la bachata era vista como música de cantinas, asociada a la pobreza, al desamor y a los márgenes sociales. Nadie imaginaba entonces que ese género despreciado sería, décadas después, una de las exportaciones culturales más importantes del Caribe. En ese contexto, Juan Luis creció sin encajar del todo. No pertenecía al mundo bohemio tradicional ni al de los artistas improvisados. Su mente funcionaba de otra manera. Le interesaban la armonía, la estructura, el porqué de cada acorde. Esa inquietud lo llevó a estudiar música formalmente en su país, destacándose rápidamente por su capacidad técnica y su oído excepcional. Pero había algo más. Quienes lo conocieron en esa etapa recuerdan a un joven extremadamente exigente consigo mismo, casi incapaz de disfrutar sus propios logros. Cada avance parecía generar una nueva presión interna. Cada reconocimiento, una nueva obligación silenciosa. A finales de la adolescencia, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: salir del país para estudiar música en Estados Unidos. No para buscar fama, sino para perfeccionarse, para entender la música desde sus cimientos. Fue así como llegó al Berklee College of Music, en Boston, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Allí, rodeado de estudiantes brillantes de todos los continentes, Juan Luis Guerra se enfrentó a una verdad incómoda: el talento no bastaba, había que sostenerlo emocionalmente. ¿Podía un joven dominicano reservado y perfeccionista sobrevivir a la presión de ese entorno competitivo? ¿Y qué precio emocional estaba dispuesto a pagar para alcanzar la excelencia que tanto buscaba? Esa pregunta, aunque nadie lo sabía entonces, lo acompañaría durante toda su vida. Cuando Juan Luis Guerra regresó a la República Dominicana tras su paso por Berklee, no volvió como un soñador, sino como un músico con una visión clara y peligrosa para el statu quo. Traía consigo una formación académica sólida, una mente estructurada y una idea que muchos consideraban absurda: dignificar la música popular dominicana sin traicionar su raíz. A principios de los años 80, el panorama musical del Caribe estaba dominado por fórmulas previsibles. El éxito dependía más del carisma que de la complejidad musical. Guerra, en cambio, hablaba de arreglos, armonías, letras narrativas y crítica social.
Para algunos productores, eso era sinónimo de fracaso. En 1984 formó su propia banda, 4.4. El nombre no era casual. Aludía a la frecuencia estándar del la musical, una declaración silenciosa de principios, orden, precisión, estructura. Desde el inicio quedó claro que este proyecto no buscaba el aplauso fácil. Su primer álbum pasó casi desapercibido. Las radios lo consideraban demasiado intelectual. El público no sabía cómo encajarlo. No era lo suficientemente festivo para las discotecas, ni lo bastante rebelde para los márgenes. Guerra había quedado atrapado en un territorio incómodo, el de los artistas que van por delante de su tiempo. Durante esos primeros años, el rechazo fue constante. Presentaciones con poco público, críticas tibias, contratos que nunca se concretaban. Cualquier otro artista habría suavizado el mensaje o cambiado de rumbo. Juan Luis no lo hizo. Al contrario, se volvió aún más exigente, revisando cada composición como si se tratara de una tesis musical. Ese perfeccionismo, que luego sería su sello, empezó también a mostrar su lado oscuro. Dormía poco, dudaba mucho. Cada error, por mínimo que fuera, se convertía en una carga emocional. La música ya no era solo pasión, empezaba a ser una batalla interna. El verdadero punto de inflexión llegó cuando decidió mirar hacia un género que casi nadie respetaba: la bachata. En aquel entonces, hablar de bachata en círculos culturales era casi una provocación. Era música asociada al dolor, al abandono, a las cantinas nocturnas. Justamente ahí, Guerra vio una oportunidad. No para explotarla, sino para transformarla. Comenzó a trabajar en composiciones que mantenían el espíritu melancólico de la bachata, pero con letras poéticas, arreglos cuidados y una sensibilidad universal. Era un riesgo enorme. Si fracasaba, quedaría marcado como el músico que quiso intelectualizar lo popular y perdió. Durante meses, el proyecto avanzó entre dudas y presiones. Discográficas desconfiadas, colegas que lo llamaban ingenuo, incluso amigos cercanos le sugirieron abandonar la idea. Pero Guerra siguió adelante, convencido de que la música del pueblo merecía respeto, no condescendencia. Ese periodo estuvo marcado por una tensión constante entre la esperanza y el agotamiento. Por primera vez, el joven disciplinado de Santo Domingo sintió el peso real de una pregunta que empezaba a perseguirlo. ¿Y si todo este esfuerzo no valía la pena? ¿Y si la excelencia no era suficiente para sobrevivir en la industria? Lo que aún no sabía era que estaba a punto de cambiar la historia de la música latinoamericana y también de sembrar, sin darse cuenta, las semillas de una presión emocional que más tarde pasaría factura. A comienzos de los años 90, lo que durante años había sido duda y resistencia se transformó, de pronto, en un fenómeno imparable. En 1990 vio la luz Bachata Rosa, un álbum que no solo cambiaría la carrera de Juan Luis Guerra, sino la percepción mundial de la música dominicana. Hasta ese momento, la bachata seguía cargando con el estigma de ser un género menor, asociado a la tristeza y a los márgenes sociales. Pero Bachata Rosa irrumpió con una sensibilidad distinta. Letras que hablaban de amor, deseo y nostalgia con poesía, arreglos musicales refinados, una voz contenida, casi susurrada, que invitaba a escuchar con atención. El impacto fue inmediato. El disco vendió millones de copias en América Latina, Estados Unidos y Europa. Canciones como Burbujas de Amor y Bachata Rosa comenzaron a sonar en emisoras que jamás habían programado ese género. Por primera vez, la bachata cruzaba fronteras sin pedir permiso. La crítica, que antes había dudado, se rindió. Los premios llegaron en cascada. El nombre de Juan Luis Guerra empezó a aparecer junto al de los grandes referentes de la música internacional. Ya no era solo un músico respetado, era un símbolo cultural. Sin embargo, detrás de esa explosión de éxito, había una paradoja inquietante. Mientras el público celebraba, él se retraía. No disfrutaba la fama como otros artistas. No se dejaba ver en fiestas ni en escándalos. Prefería el silencio del estudio a los flashes. Prefería la rutina al exceso. Los medios comenzaron a construir una imagen casi mítica. El artista humilde, serio, incorruptible. El músico sin vicios, lo llamaban algunos. Esa etiqueta, lejos de aliviarlo, se convirtió en una nueva carga. Juan Luis Guerra ya no solo debía ser exitoso, debía ser ejemplo. Durante esa etapa, su agenda era implacable.
giras interminables, entrevistas constantes, expectativas cada vez más altas. Cada nuevo álbum debía superar al anterior, cada canción era analizada, comparada, juzgada. El margen para el error se reducía al mínimo. Aún así, los éxitos continuaron. Areito 1992 y Fogarate 1994 confirmaron que no se trataba de un golpe de suerte. Guerra había logrado algo excepcional: mantener su identidad mientras conquistaba al mercado. Introdujo crítica social, referencias históricas y reflexiones profundas en un formato popular sin perder audiencia. Pero algo empezaba a resquebrajarse. Quienes trabajaban con él notaban señales sutiles: cansancio permanente, momentos de aislamiento, una obsesión creciente por el control. Cada detalle debía ser revisado, cada arreglo perfeccionado hasta el límite. Lo que el público veía como disciplina, internamente comenzaba a parecer autoexigencia extrema. En lo personal, su vida seguía siendo discreta. No había escándalos sentimentales ni titulares ruidosos. Esa aparente estabilidad contrastaba con una tensión interna que pocos percibían. La fama, lejos de traer descanso, parecía haber intensificado sus conflictos internos. El punto culminante de esta época dorada llegó a mediados de los años 90. Con estadios llenos y reconocimiento internacional, Juan Luis Guerra estaba, objetivamente, en la cima. Pero subjetivamente, algo no encajaba. El éxito ya no le producía satisfacción, solo aumentaba la presión. La pregunta, que antes era lejana, se volvió urgente. ¿Cómo sostener una imagen perfecta sin quebrarse por dentro? ¿Hasta cuándo puede un ser humano cargar con la expectativa de no fallar nunca? El público aún aplaudía, la industria aún celebraba, pero, sin saberlo, estaba a punto de comenzar el silencio más largo y desconcertante de su carrera. A finales de los años 90, algo ocurrió que nadie supo explicar del todo. Juan Luis Guerra dejó de estar. No anunció un retiro, no ofreció comunicados, no apareció en programas especiales ni en entrevistas de despedida. Simplemente desapareció del radar público. Para un artista acostumbrado a llenar estadios y encabezar listas de ventas, aquella ausencia resultaba inquietante. Los rumores comenzaron a circular con rapidez. Algunos hablaban de conflictos con discográficas, otros insinuaban agotamiento creativo. En un continente acostumbrado a los excesos y caídas escandalosas de sus ídolos, la explicación más obvia parecía faltar, pero la verdad era otra, mucho más silenciosa, mucho más profunda. Durante ese periodo, Juan Luis Guerra atravesaba una crisis emocional severa. Lo que durante años había sido disciplina y autoexigencia, se transformó en una carga imposible de sostener. Dormía mal, pensaba en exceso. Cada decisión, por pequeña que fuera, se convertía en una fuente de ansiedad. No se trataba de una tristeza pasajera ni de un simple cansancio. Era una sensación constante de vacío, una desconexión interna que ni el éxito ni el reconocimiento lograban llenar. El escenario que antes había sido refugio empezó a resultarle hostil. La música, su lenguaje natural, dejó de ofrecer respuestas. Quienes estaban cerca notaron el cambio. Juan Luis se volvió más retraído, más distante. Evitaba compromisos, cancelaba reuniones, pasaba largos períodos en silencio. No quería ser visto, no quería explicar nada. En un entorno donde la imagen lo era todo, elegir desaparecer era casi un acto de rebeldía. Con el tiempo, el propio artista reconocería que atravesó lo que describió como una noche oscura del alma, una expresión que no aludía a una crisis creativa, sino a algo más profundo, una lucha interna contra sí mismo. La fama, lejos de protegerlo, había amplificado cada fragilidad. En la cultura latinoamericana, hablar de salud mental, especialmente en hombres admirados y exitosos, era casi un tabú. La idea de que un ídolo pudiera sentirse vacío resultaba incómoda. Por eso, el silencio se impuso como única salida. Explicarlo habría significado exponerse, romper la imagen de fortaleza que tantos habían construido alrededor de él. Durante esos años, Juan Luis Guerra se alejó deliberadamente del foco mediático. No buscó consuelo en los excesos, ni en la huida constante. Su retiro fue introspectivo, casi monástico. Leyó, reflexionó, se cuestionó a sí mismo con una dureza que pocos conocían. La presión de ser el ejemplo pesaba más que nunca. No podía fallar,
No podía mostrarse débil, no podía decepcionar a un público que lo veía como un referente moral, no solo artístico. Esa carga, invisible pero constante, se había vuelto asfixiante. Mientras tanto, el público se preguntaba qué había ocurrido. ¿Por qué el artista más influyente del Caribe había decidido callar justo en la cima? ¿Qué tipo de batalla podía ser tan grande como para silenciar una voz que había unido a millones? La industria, acostumbrada a consumir y reemplazar, siguió adelante. Nuevos nombres ocuparon espacios, nuevas modas surgieron, pero el vacío era evidente. Juan Luis Guerra no era fácilmente sustituible. Su ausencia se sentía, incluso sin titulares. Lo más duro de esa etapa no fue la distancia del escenario, sino la distancia de sí mismo. La música, que siempre había sido su brújula, dejó de orientarlo. Y cuando un creador pierde su centro, lo pierde todo. Esa desaparición no fue una estrategia, fue una necesidad de supervivencia. La pregunta que quedaba flotando era inquietante. ¿Qué sucede cuando un hombre que ha dado alegría a millones ya no sabe cómo salvarse a sí mismo? ¿Puede alguien volver de un silencio tan profundo sin dejar algo irremediablemente atrás? La respuesta comenzaría a tomar forma lentamente. Cuando Juan Luis Guerra encontrara, fuera del aplauso y lejos de los focos, una razón para seguir adelante. El regreso de Juan Luis Guerra no fue inmediato ni triunfal. No hubo una conferencia de prensa anunciando su vuelta. No hubo una gira diseñada para celebrar la resurrección del ídolo. Cuando reapareció, ya no era el mismo. Después de años de introspección y lucha interna, Juan Luis Guerra volvió a la música con un elemento nuevo y decisivo en su vida: la fe. Para algunos fue una sorpresa, para otros una decepción, para él una tabla de salvación. Ese retorno estuvo marcado por una transformación profunda, no solo en lo personal, sino también en lo artístico. Sus letras comenzaron a reflejar una búsqueda espiritual explícita. La música seguía siendo impecable, técnicamente brillante, pero el tono había cambiado. Había menos sensualidad, menos melancolía romántica y más reflexión, más conciencia, más preguntas existenciales. El público reaccionó de manera dividida. Una parte celebró su regreso como una victoria humana, el artista que había sobrevivido a una crisis silenciosa y regresaba con una voz más serena. Otra parte, sin embargo, sintió que algo se había perdido. Ya no es el mismo, decían. Su música ya no duele igual. Por primera vez en su carrera, Juan Luis Guerra enfrentaba una crítica distinta. Ya no se cuestionaba su talento, sino su rumbo. Algunos lo acusaban de moralizar la música. Otros sugerían que había sacrificado parte de su esencia para mantenerse a flote emocionalmente. Pero la pregunta clave era otra. ¿Tenía un artista la obligación de seguir siendo el mismo, aun cuando ese mismo lo había llevado al borde del colapso? Lejos de responder con confrontación, Guerra optó por el silencio reflexivo que siempre lo había caracterizado. No buscó convencer a nadie, no intentó justificar su cambio. Simplemente continuó creando desde el lugar donde podía respirar sin romperse. En lo personal, esa etapa estuvo marcada por una vida aún más discreta. Evitó la exposición innecesaria. Redujo compromisos. Aprendió a decir no. La música dejó de ser una carrera contra el tiempo y se convirtió en un espacio de equilibrio. No para demostrar nada, sino para mantenerse en pie. Paradójicamente, ese regreso más sobrio no significó un declive profesional. Juan Luis Guerra siguió recibiendo premios, llenando teatros y manteniendo una base sólida de seguidores. Su lugar en la historia de la música latinoamericana ya estaba asegurado, pero el precio había sido alto. La crisis le había enseñado que el aplauso no cura, que el reconocimiento no protege y que el éxito, cuando no se gestiona emocionalmente, puede convertirse en una trampa. Esa lección se filtró en cada nota, en cada pausa, en cada silencio de su obra posterior. Con el tiempo, algunos críticos revisaron su postura inicial. Comprendieron que aquel cambio no era una estrategia comercial, ni una renuncia artística, sino una adaptación para sobrevivir. Un artista que elige seguir vivo, aun si eso implica decepcionar expectativas. La figura pública de Juan Luis Guerra se consolidó entonces como algo poco común en la industria. Un referente de coherencia personal, aunque no exento de controversia. No el ídolo perfecto, sino el ser humano que aceptó sus límites. La pregunta final de esta etapa quedaba en el aire. ¿Es más valiente quien se mantiene fiel a una imagen
¿O quien se atreve a cambiar para no perderse a sí mismo? Esa respuesta quizás no se encuentra en las listas de éxitos, sino en la forma en que un artista logra seguir caminando después de la caída. Con el paso de los años, Juan Luis Guerra comenzó a poner palabras a aquello que durante tanto tiempo había preferido callar. No lo hizo en una gran entrevista exclusiva ni en un documental confesional. Fiel a su estilo, sus revelaciones llegaron de forma fragmentada, en declaraciones breves, casi incómodas, como si cada frase le costara más que una canción entera. En una de ellas, reconoció que durante su desaparición no se sentía capaz de seguir viviendo como antes. No habló de diagnósticos clínicos ni de episodios concretos, pero sí de una sensación constante de estar perdido, de no reconocerse en el espejo del éxito. Había días, admitió, en los que no encontraba sentido ni siquiera a la música. Para alguien que había construido su identidad alrededor de ella, esa frase era devastadora. Lo más revelador no fue lo que dijo, sino lo que no quiso detallar. Nunca señaló culpables. Nunca habló de traiciones ni de presiones externas específicas. Asumió, con una honestidad desarmante, que gran parte de la batalla fue interna. Yo también me exigí demasiado, llegó a reconocer. En ese gesto, lejos de victimizarse, se responsabilizó de su propio desgaste. Esa confesión silenciosa desmontó muchas teorías. No hubo complots, ni enemigos ocultos, ni caídas espectaculares. Hubo algo más común y a la vez más difícil de aceptar. Un ser humano desbordado por sus propias expectativas. Un artista que no supo o no pudo detenerse a tiempo. También habló del miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a que, si se permitía ser frágil, todo lo construido se derrumbara. Ese miedo, según sus propias palabras, fue el que lo llevó a encerrarse, a aislarse, a elegir el silencio como forma de protección. No para castigar al público, sino para no desaparecer del todo. Con los años, Juan Luis Guerra aprendió a convivir con esa parte de su historia sin intentar borrarla. No la romantizó, no la convirtió en bandera, simplemente la aceptó como parte de su camino. En entrevistas posteriores, dejó claro que no se arrepentía de haber parado, aunque ese paréntesis le costara popularidad, incomprensión y críticas. Si no me detenía, sugirió en una ocasión, hoy no estaría aquí. Esa frase, breve y contundente, funcionó como su confesión más clara. No necesitó dramatizarla, no necesitó adornarla. En ella estaba contenida toda la verdad de aquellos años oscuros. Al final, su historia no ofrecía un final épico ni una redención cinematográfica. Ofrecía algo más incómodo y más real, la aceptación de los límites, la idea de que incluso los ídolos pueden romperse, y que a veces sobrevivir implica cambiar para siempre. La pregunta que quedaba abierta no era qué había perdido Juan Luis Guerra en ese silencio, sino qué habría perdido si no se hubiera atrevido a guardarlo. Con el tiempo, la figura de Juan Luis Guerra dejó de medirse únicamente por discos vendidos o premios acumulados. Su historia empezó a leerse desde otro lugar, el del artista que entendió que la fama no es un refugio y que el aplauso, por intenso que sea, no sustituye la paz interior. En una industria que suele celebrar la resistencia a cualquier costo, su decisión de detenerse resultó incómoda. No encajaba en el relato heroico del ídolo que lo soporta todo. Sin embargo, justamente ahí reside la fuerza de su legado humano. Juan Luis Guerra no enseñó cómo triunfar sin caer. Enseñó qué hacer cuando ya se ha caído. Su música, incluso en sus etapas más espirituales y reflexivas, siguió conectando con millones porque nunca perdió honestidad. Cambió el tono, cambió la forma, pero no la intención. En cada etapa, cantó desde el lugar donde podía sostenerse sin romperse. Y esa coherencia, aunque menos espectacular, resultó profundamente transformadora. Hoy, muchos artistas más jóvenes reconocen su influencia no solo musical, sino emocional. Haber demostrado que un hombre admirado puede hablar aunque sea poco de fragilidad, abrió una grieta en un silencio cultural largamente sostenido. En América Latina, donde la vulnerabilidad masculina aún suele confundirse con debilidad, ese gesto tuvo un impacto silencioso pero duradero. La historia de Juan Luis Guerra no invita a la idolatría ciega, invita a la reflexión, a preguntarnos cuántas sonrisas públicas esconden batallas privadas, cuántos talentos han sido empujados al límite por la exigencia constante de no fallar.
¿Y cuántas veces celebramos el éxito sin preguntarnos qué está costando sostenerlo? Tal vez su mayor enseñanza no esté en una canción concreta, sino en una decisión invisible, la de elegir la vida antes que la imagen. Y esa elección, en un mundo que premia la exposición y castiga la pausa, es también una forma de valentía. Juan Luis Guerra no fue el artista que cayó de manera espectacular, fue el hombre que se detuvo a tiempo. Y en ese silencio, tan criticado como incomprendido, dejó una lección que sigue resonando. No todo éxito vale la pena si se pierde a uno mismo en el camino.